2025 China se mantuvo como el principal destino de las exportaciones uruguayas, así como el país del que más se importó, con cerca de 500 millones de dólares más exportados de lo importado. El país asiático es el principal socio comercial de Uruguay. El pasado domingo arribó a nuestro país la histórica delegación de casi 150 personas que viajó a China con el objetivo de fortalecer la cooperación en áreas estratégicas como inversión, comercio, ciencia y tecnología, ambiente, producción agropecuaria, cultura, educación y gestión de emergencias, entre otras cosas, según informó el propio gobierno. Se firmaron más de 30 acuerdos que van a permitir continuar ampliando el vínculo económico. En paralelo con esta misión, acá en Uruguay se cocinaba la presentación del libro Descubrir China, editado en septiembre del 2025, y que tiene su edición en papel ahora, flamante, y que va a ser presentado esta misma tarde en la sede de la Fundación de Cultura Universitaria a las 19:30. ¿Quién es el autor de este libro? Daniel Barrios, a quien le damos las buenas tardes. Bienvenido, ¿qué tal? Buenas tardes y bueno, gracias por la invitación. Bienvenido. Bienvenido. La unión, digamos, entre el libro y la misión es que en la previa a este viaje, Daniel Barrios se juntó con el presidente Yamandu Orsi para entregarle un ejemplar del libro e intercambiar sobre este país, del cual dice haber visitado más de 50 veces. ¿Es así? Pues, sí, la verdad que no, si te digo, capaz que son 45 o 53, pero desde el 2010, ininterrumpidamente, 3, 4, 5 veces por año he ido. Mi primera vez en China fue en 1989 y tuve la oportunidad de vivir todo un año en la ciudad de Shanghái cuando se hizo la exposición mundial esta que ahora hubo en Osaka y eso, la exposición mundial en Shanghái. Bien, ordenemos capaz que cronológicamente la historia. ¿Cómo nace el vínculo de Daniel Barrios con China? Mi vínculo nace hace muchos años, en 1989, cuando el Partido Comunista Chino invitó, septiembre del 89, invitó al Partido Comunista Uruguayo a esos encuentros bilaterales. Ahí, en ese entonces, el Partido Comunista de Uruguay me designó para acompañar a Jaime Pérez, en ese momento secretario general del partido. Ahí tuve el honor, la verdad, un honor, de, gracias no a mí, sino a Jaime, de conocer y escucharlo durante más de 2 horas en el Salón del Pueblo, donde se hacen las grandes recepciones en la República Popular China, a Deng Xiaoping, que, como ustedes saben, es el padre de lo que es mal llamado milagro chino, porque los milagros no los hacen los hombres, en cambio, en el caso de China lo hicieron los hombres. Y Deng Xiaoping, 89 hablo, en mi opinión también el estadista más importante de la segunda mitad del siglo XX, precisamente porque cuando se define lo que vivió China a partir del año 78, 2 años después de la Revolución Cultural y todo el drama que significó para China el proceso de la Revolución Cultural, cuando asume las riendas del partido y del Estado Deng Xiaoping, es cuando en diciembre del 78 reúne al Comité Central del partido y presenta un informe estratégico, y es el nacimiento de lo que se conoce como el proceso de reformas y apertura, que fue el puntapié inicial, después, de acuerdo a las circunstancias, etc., pero que aún hoy es reconocido por los dirigentes chinos como el gran comienzo de lo que todos creo que coincidimos, la transformación por su impacto, por su relevancia, por los logros económicos, sociales, educativos, más extraordinaria de la era moderna, ¿no? Y su vínculo con China, ¿cómo continuó a partir de ahí? Porque entiendo de lo que cuenta, fue un vínculo que en realidad fue un vínculo político antes que comercial, ¿no? Exactamente. En un contexto además donde el Partido Comunista, en el mundo, pero en Uruguay en particular, estaba viviendo circunstancias muy, muy peculiares, estaba terminando la Guerra Fría. No solo, ahí está. Fíjense
lo curioso no, el momento, repito, septiembre de 1989, para el movimiento comunista internacional y para el mundo, era un momento muy definitorio, porque 3 meses después, en noviembre, cae el muro de Berlín. Entonces tú decías bien, mi primer contacto con China fue exclusivamente político. Después, por mi tarea profesional, volví recién en el 2010. Y a partir de allí, yo en ese momento trabajaba para una agencia que ejecutaba programas del Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo. En ese caso era un proyecto de intercambio comercial y de inversiones entre los países del tercer mundo, o de los países hoy sería del sur global. Y ahí, a partir de ahí, tengo una gran ventaja, porque además de haber conservado y cultivado los vínculos políticos, también tuve la oportunidad de conocer mucho más de cerca al empresariado, a la empresa privada. Y actualmente yo trabajo con empresas chinas fundamentalmente a nivel asesorándolo en los temas internacionales, también promoviendo inversiones, joint ventures de empresas extranjeras en China, etc. Y además de asesorar a gobiernos provinciales de China. ¿Eso como un trabajo digamos, particular o como formas parte de algún tipo de organismo? No. ¿Empresa no? Soy consultor absolutamente privado, independiente desde hace 5 años. Ahí está. Esa es mi relación. Y en el 2010 te agarra en el 2010, ahí está. Yo, le decía antes, era director general de una empresa, DevNet, que sería el acrónimo de Development Network, que era un programa de Naciones Unidas que tenía como cometido lograr por primera vez, en ese momento los temas de la comunicación no tenían el nivel. No, porque yo estoy hablando, del 2010 estuve allí, pero esto, yo decía que yo volví en el 2000 y efectivamente para promover ese programa. Ahí está. Que el Ministerio de Ciencia y Tecnología chino fue de los primeros 4 en adherir, y ese programa tenía como principal cometido el de permitir a los países del sur intercambiar información comercial y tecnológica. Hablamos del 2000, hablamos que Internet prácticamente no existía o existía a nivel del Pentágono, y que le decía, y en el 2010 esa organización DevNet postuló para tener su propio pabellón. Era un pabellón muy grande, de 4.000 metros cuadrados, que además tuvimos el honor de haber sido elegido como el pabellón de organizaciones internacionales más importante de la Expo de Shanghái. Y ahí fue cuando viví un año entero, prácticamente, en Shanghái. Y también, ustedes, como decía antes, en este programa era auspiciado, promovido por los gobiernos. En su momento iban a ser 58 países, pero estaba destinado a la empresa privada, y fundamentalmente a la pequeña y mediana empresa. Y también para China no olvidemos que el gran momento de China para aparecer al mundo son las Olimpiadas del 2008. Hasta ese momento se da un proceso muy intenso, hasta yo diría agresivo, de captar inversiones, de salir al mundo. Pero el protagonismo de China, o sea, China se demuestra al mundo en la dimensión que hoy conocemos a partir de las Olimpiadas del 2008. Y el segundo gran acontecimiento, que entre paréntesis, quien las organizó es Xi Jinping, había sido nombrado en su momento responsable de la organización de las Olimpiadas. Y después el otro gran acontecimiento, posterior a el 2008, fue la exposición mundial de Shanghái en el 2010, que China le dio una importancia enorme y hoy sigue siendo, como tantas cosas en la historia y en la actualidad, la expo más grande jamás organizada por cantidad de habitantes, por extranjeros, por negocios concretados, etc. Bien.
¿Y tu vínculo con el Partido Comunista se acabó con el cisma del PSU o seguiste siendo parte? Yo soy frente amplista, yo ya desde antes de nacer. Sí, sin duda, desde antes de nacer el Frente Amplio. Como dirigente estudiantil y como dirigente de la Juventud Comunista. Yo me fui de lo que tú llamas el cisma y hace un año volví a afiliarme al Partido Comunista de Uruguay. Hoy soy miembro del Partido Comunista Uruguayo. Bien, perfecto. No es el tema, pero me da. Pero es apasionante. ¿Por qué volver al Partido Comunista en el año Exacto. 2025? Sí, esa es la pregunta. ¿Cómo se dio ese proceso? Ese proceso se dio a partir de. Yo decía que nunca dejé de militar por la izquierda, en los movimientos sociales. Y en la campaña. Yo he vivido muchos años en el extranjero y viajado mucho. Pero desde hace 4 años vivo en Maldonado. Y cuando llegué me empecé a vincular, porque es un poco un vicio que tiene uno con la política. Y ahí conocí a los dirigentes del Partido Comunista Regional, a muchos de los dirigentes del Partido Comunista los conozco de hace muchos años, porque muchos vienen de la época mía, y también los que hoy están dirigiendo al partido, son menores, pero que tengo buen vínculo. Y me sentí identificado, no solo, primero ver la actitud de los comunistas, sea a nivel de la militancia del Frente Amplio, como a nivel de la militancia del Partido Comunista o de los militantes del Partido Comunista en el movimiento sindical. Participé muy activamente en los dos grandes plebiscitos, como fue el de la LUC y como fue el de la reforma de la Seguridad Social. Y milité con las listas o promoviendo y ayudando a la Miluna, a la lista del partido en las elecciones nacionales. Y ahí vi efectivamente, y sobre todo una vez obtenida la presidencia por parte de Yamandu Orsi, vi en el Partido Comunista la fuerza política que, en mi opinión, es la que mejor ha entendido el momento político y que está impulsando de manera consecuente y articulada las grandes transformaciones que el país necesita. Le voy a comentar una cosa. Y volvemos a China. Y bueno, China, en la dedicatoria el libro mío, aparte el presidente Orsi se lo llevó, me prometió que lo iba a leer mucho en el avión. El viaje es muy largo y lo permite. Da la oportunidad de hacerlo. Y además se lo obsequió al presidente Xi Jinping, al primer ministro Li Chan y al presidente de la Asamblea Legislativa, Zhao Leji, que son las 3 principales autoridades, sea a nivel del Estado como a nivel del Partido Comunista, cosa que a mí la verdad me llena de orgullo. Y termino, en esa dedicatoria yo le ponía algo así como, quiero no ser infidente, ¿no? Estimado presidente Orsi, querido compañero Yamandu, confiado que la revolución de las cosas simples abrirá el camino a las grandes transformaciones que el pueblo uruguayo, en mi opinión, necesita y reclama. ¿Por qué digo esto? Porque yo veo dentro de el espectro político del Frente Amplio, es el Partido Comunista, en mi opinión, por eso volví a militar orgánicamente en el Partido Comunista, aquel que está impulsando las grandes transformaciones, conscientes del momento, conscientes de las dificultades, conscientes de la necesidad de articular, conscientes de que no hay mayoría parlamentaria en una de las cámaras, pero que está bregando por las grandes transformaciones que el Uruguay está precisando.
Ya que fuimos por ese lado, hago una más y conecto con China. ¿Cómo funciona el sindicalismo en China? El sindicalismo funciona, es muy activo. Escuchaba, estimados antes de llegar, que un reportaje a Marcelo Abdala, en el cual se mostraba muy satisfecho porque dentro de lo que era la agenda oficial de la comitiva, de la misión, él tuvo oportunidad de entrevistarse con la dirección de la central sindical. Y en China es realmente muy activa y tiene, como toda central obrera, como misión fundamental, efectivamente, el lograr conquistas, sea laborales, sea sociales, sea previsionales, para el movimiento obrero. ¿Se puede ocupar una fábrica en China? Se puede ocupar y hay muchas ocupaciones. Ajá. Ustedes saben que hay manifestaciones en China, manifestaciones sociales en protesta de decisiones a nivel provincial, a nivel ciudadano. Debe haber entre 18 y 22 mil por año. En China, mientras existan, y aparte en esa democracia vertical China, que daría para hablar muchísimo. Ahora nos tenemos el término democracia y China, que parece no llevarse muy bien. Pero vamos por la parte sindical primero. No, sí. Entonces les decía, hay un sinnúmero, miles y miles de manifestaciones que están reclamando casos de corrupción de los gobiernos locales con nombre y apellido. Son cientos, miles de personas que manifiestan. El límite en China no es la capacidad que tiene el ciudadano chino de expresar su descontento a nivel de una manifestación. Es el tema que es exquisitamente político, en el cual por la Constitución está el Partido Comunista y hay 8 partidos más que están autorizados, que son partidos amigos, que están todos representados en el Consejo Chino Consultivo. Pero lo que sí China no acepta es que ese mismo grupo de personas que manifiestan contra casos X descontento de un gobierno local o del gobierno nacional estén organizando un partido político. Lo mismo, miren que yo en esto soy muy... que es cierto que no existen las libertades como las conocemos nosotros, pero China es mucho más libre, es mucho más atenta a los reclamos de su gente que lo que se puede pensar desde afuera. Y yo decía que muchas veces, y ese es uno de los objetivos de mi libro, con el descubrir China, es despojar cuando uno se aproxima a cualquier nivel a China, es despojarla esa aproximación de prejuicios, de estereotipos, y esa aproximación ser más modesta, porque si uno entiende, por ejemplo, por democracia, gobierno del pueblo, yo diría que debe haber pocas experiencias en el mundo, sí las hay, que un gobierno le haya devuelto al pueblo, un pueblo que era analfabeto en el 90% en el 49, un pueblo que murieron millones cuando la experiencia de Gran Salto Adelante, yo conozco empresarios que comían pasto, hoy es la segunda o la primera potencia del mundo, hoy ese pueblo analfabeto está en el cenit de las nuevas tecnologías, de la robótica, de la computación cuántica, y eso ha sido una devolución que ha hecho China y que justifica también que haya encuestadoras occidentales y hechas por Gallup, hechas por Pew Research, hechas por la Universidad de Harvard, que mide los niveles de satisfacción o muy satisfacción del pueblo con su gobierno entre el 75 y el 85%. Cosa que, perdón, y termino con esto,
para cualquier gobierno de la democracia occidental no es habitual. Hoy Trump tiene el 26%. Pero ahí está la eterna discusión de el costo del desarrollo en base al cercenamiento de las libertades, ¿no? Que para la democracia liberal es casi que inaceptable. Para cualquiera que está acá escuchando, que le digas, bueno, ustedes, o no, o justamente o no, porque tú estás planteando que, bueno, lo que logró China con este modelo que incluye el cercenamiento de libertades es un desarrollo sin precedentes en la historia de la humanidad. No lo digo yo, es reconocido por todos. Ahora, todavía nadie está preparado para aceptar el modelo chino, que nadie en estas partes del mundo, aceptar el modelo chino que incluye este todo costado, donde la verticalidad del Partido Comunista, que tiene, digamos, en su égida a los sindicatos, a la política, a todo el funcionariado, es decir, manda y comanda, no acepta disensos. O sea, sigue sin haber disenso en China, más allá de lo que tú me digas de que puede haber huelgas o que existen estos partidos amigos. Y las democracias liberales no están dispuestas, me imagino, a aceptar este modelo. ¿O sí? ¿O crees que porque esa es la pregunta del millón, ¿no? O sea, ¿hay una aspiración de China de exportar su modelo en base al desarrollo económico y en detrimento de las libertades? Acaba la respuesta del millón. La verdad que es aguda tu pregunta. Primero, basta seguir medianamente la política china y sus documentos, y hay, yo diría, hasta una afirmación redundante o hasta enfermiza diciendo: nosotros no pretendemos exportar nuestro modelo, y más aún, si ustedes se fijan, es todo con características chinas. Es la democracia con características chinas, el socialismo con características chinas, los derechos humanos con características chinas. Y se niegan. La época de Mao, cuando se acuerda con los movimientos de liberación nacional, en el cual había una injerencia directa y financiamiento a esos movimientos, hoy no existe un solo caso, y lo desafío a ustedes que están informados, que digan: no, acá China está pretendiendo que ese país importe o aplique el modelo de democracia chino. Yo vuelvo a nombrar al otro gran personaje, junto a Xi Jinping, del mundo, Trump, y ustedes lo vivieron. Pongámoslo al revés: ¿qué hubiera ocurrido en el mundo si Xi Jinping le hubiera dicho a Kicillof, en la selección argentina: mirá, yo te doy 20.000 millones de dólares para hacer esto y lo otro? ¿Qué hubiera pasado en Honduras cuando invade Estados Unidos Venezuela por un narcotráfico, supuestamente, porque no hubo ni siquiera ahora parece que Maduro es narcotraficante, y los cientos que murieron, ninguno se puede probar que es narcotraficante, y la intromisión, la injerencia en las elecciones de Honduras, en el cual el actual presidente es el hijo político del que estuvo condenado por tráfico de drogas 45 años y que Trump lo amnistió. Entonces, no hay un solo caso. Lo que dice China, señores, este es nuestro modelo, es para nosotros. Exhibimos estos resultados que, repito, quisiera que la democracia liberal los exhibiera a nivel de números, pero no piensen que la democracia es como la Coca-Cola, lo han dicho así en libros blancos, en el cual es un único modelo y que vale para todos los países del mundo. Bueno, pero de este lado del mundo no estamos dispuestos a aceptar las condiciones y lo respeta. ¿Tú conoces un solo caso de China que, por ejemplo, otro? Pero te hago una pregunta, Daniel. Dale, la que quieran. Tenemos un tiempito. Mirá que tenemos, me parece bárbaro. Tampoco mucho, porque tenés la presentación. Ahí está. Y viene Germán de Agosto a hablar de economía, pero... Mi pregunta es la siguiente, ¿no? Y lo traigo al panorama local. Hoy día China es tan importante para muchos países, ¿no? Comercialmente hablando, que es hasta un tabú, y miro acá en Uruguay, ¿no?
hacer declaraciones explícitas sobre que China es una dictadura, por miedo a incordiar a China en su relacionamiento comercial, o que Taiwán tiene el derecho a la autodeterminación, por miedo a incordiar a China. Esas dos cosas las vemos en Uruguay. No, en todos los partidos tratan de no pronunciarse demasiado enfáticamente con respecto a el cercenamiento de libertades en China. Y eso es por el poderío comercial que tiene China, por lo importante que es China para el desarrollo de nuestro país. ¿Eso no es una forma también de imposición? China es hoy el principal socio comercial de 150 países, en el cual hay gobiernos de derecha, gobiernos de ultraderecha, gobiernos de izquierda ya no existen. Yo te puedo hablar de... ¿Tú piensas, por ejemplo, que si mañana, el año que viene, las elecciones en Francia, Le Pen o su hijo político son presidentes, va a romper los acuerdos comerciales con China? ¿Tú conoces un solo caso? Y esta gran iniciativa, el proyecto más importante de la historia por alcance geográfico y por inversión, como es la nueva ruta de la seda, ahí hay países de todos los colores políticos. Y insisto, estimado amigo, yo a ti te hago la pregunta del millón. Dame un solo caso en el que tú hayas visto que China dejó de negociar, de interlocuir con un gobierno por su sello político. ¿Pero qué pasa si decís que Taiwán tiene derecho a la autodeterminación? ¿Qué pasa si decís que Cataluña tiene derecho a la autodeterminación? No sé qué pasa. No sé si se cortan los... yo te diría... No, la pregunta es si se cortan los lazos comerciales con China a partir de esa declaración. No. Te corrijo, te corrijo. Sí. Y es muy... Eso lo pregunto también de conocimiento. Favor, pero no, aparte de conocer, precisamente. Repito, me siento muy cómodo. Porque será que me... Por eso la política me interesa tanto, porque me gusta el debate. Hay una línea roja, en la cual es pero inamovible China, que es Taiwán. Taiwán, históricamente, antes de ser ocupada y después dejada por los japoneses en el 45, cuando el final de la Segunda Guerra Mundial, formó parte de China, como Cataluña forma parte de España. El Puigdemont terminó preso, exiliado, etcétera, etcétera. Lo que China dice, cuando tú vas a firmar un establecimiento de relaciones diplomáticas, y quedaron nada más que 13 países en el mundo, lo que te pide China, no que te pide, debe ser más contundente, lo que te exige China, puedes siempre decir que no, es que si las tenés, le pasó a Uruguay, le pasó a todos los países, romper relaciones con Taiwán. Y además, adherir al principio, también tú estás en total libertad. El único país más o menos importante que todavía tiene relación con Taiwán es Paraguay. Pero ¿por qué es tan importante Taiwán para China? Ahí está. A ver, primero, es importante como puede ser como puede ser para Uruguay, Rivera, Tacuarembó, cualquier... Pero Uruguay siempre tuvo a Rivera. Sí, es relativo. Pero lo sacaron, lo pusieron. Sí, está bien, pero digamos, hace mucho tiempo que tiene a Rivera, a diferencia de lo que ha pasado con el gobierno comunista en China respecto a Taiwán. Pero es como si tú me dijeras, Uruguay siempre tiene Rivera y que ahora con un gobierno de izquierda lo está reivindicando después que se lo sacaron. Desde el 45... 1945, cuando los japoneses se van de Taiwán, Taiwán vuelve a ser parte de China. Nadie lo gusta. ¿Qué ocurrió? Estaba en guerra civil en ese momento. Muy bien dicho. En el 49, cuando las fuerzas del Partido Comunista, comandadas por Mao Zedong, toma el poder y triunfa en la guerra civil contra el Kuomintang, el partido nacionalista, encabezado, que había sido presidente por Chiang Kai-shek, ellos huyen a refugiarse a Taiwán.
Es como si mañana en la guerra civil Aparicio Saravia se hubiera ido y dicen, esto ahora es nuestro. Pero ustedes fíjense que esto que digo yo, y esto que es reconocida por Naciones Unidas. El que tenía el asiento en el Comité Permanente de Seguridad Nacional era Taiwán. Era Taiwán hasta el 71. Sí, exacto. Algo Sí, así. la verdad que sí. Más o menos. Y efectivamente, muchachos, cuando en la primer misión, en el año 71, cuando Kissinger va clandestino a reunirse con Chu Enlai para organizar lo que después terminó en el 79 con Carter, el restablecimiento total de la relación diplomática, pero para empezar a normalizarlo y preparar la misión de Nixon, están los comunicados de Shanghái del año 72 en el cual Estados Unidos reconoce el principio de una sola China. Entonces, eso es... ¿Por qué línea roja? ¿Por qué las grandes discusiones? Pero miren, son hasta el hartazgo. Hablan de eso y son repetitivos con el tema de Taiwán. ¿Se imaginan que sobran motivos para explicar lo que son los conflictos comerciales, tecnológicos, tarifarios entre Estados Unidos y China? Pero hay uno, eso lo van llevando, pero hay uno que nadie, China no se lo permitirá nunca. No te metas con Taiwán, porque es un asunto interno. Taiwán es una provincia nuestra. Y lo dice China, y está en la declaración, no solo la que firmó ahora el presidente Orsi, la que firmó también en el 2023 el presidente Lacalle. Es una política de Estado en Uruguay hacer la vista gorda con Taiwán y No con los vista derechos humanos gorda, de China. ¿por qué le llamás vista gorda? Pero no lo digo despectivamente. No, Escúchame, bueno, pues sí, vista gorda lo digo como- porque porque tenés un tema de derechos humanos en China importante y porque tenés un conflicto en Taiwán que muchos piensan que legítimamente China dice que le pertenece, otros tienen matices, pero ante la balanza comercial favorable que tenemos con China, ¿qué necesidad de hacer olas Pero hay con gente este tema? que... Sí, ¿No? perdón. ¿No? ¿No te parece? No, me parece bien, pero también lo que yo, cuando tú decís de vista gorda, yo entiendo, sé que no lo dijiste despectivamente, Digo porque hay pero vista hay gorda es como matices con el- hacerse el distraído. No te haces el distraído, No. porque sabés que para tener relaciones diplomáticas con China, tenés que respetar el principio de una sola China, de que Taiwán es parte integral. Si no querés tenerla, yo nunca vi, como lo hace Estados Unidos, que invada países, que presione de manera indebida. No, pero tenés un mercado de 22 millones versus un mercado de 1.000 millones. Esa es la gran diferencia. Está bien, si pero... yo rompo relaciones bueno, con China, me voy bueno, con pero Taiwán. así como ¿no? yo te pregunto a ti, ¿qué ocurre? No es necesario, pero ¿qué ocurriría si hubiera habido un movimiento independentista en Cataluña? Ajá. Y España te dice, señores, empecemos de nuevo. Para efectivamente tener relaciones con el Reino de España, hay que reconocer que España es una sola. Y tú estás en todo el derecho del mundo. Vamos y firmamos la resolución. No, bueno, pero porque eso, los temas comerciales van por carriles diferentes a los querido temas amigo, políticos muchas veces. Sí, aunque en esto, y acá me meto en Honduras, Ajá. Esto no... Esta visita fue una visita que para mí, tuve oportunidad de conversarlo con el presidente antes, una visita que tiene un significado político que no la tuvieron ninguna de las visitas de Estado, que ustedes saben que fueron todos los presidentes del 88, ninguna de las anteriores. Y yo, fíjate qué curioso, y lo lindo que es discutir contigo, que es cambiar opiniones contigo, o discutir también. Yo estaba por escribir, después no pude, un artículo que lo llamaba lo político por encima de lo comercial. Parafraseando aquello de Mujica, ¿no? Lo jurídico. Lo político por encima de lo jurídico. Ahí está.
¿Por qué digo esto? Porque el presidente Orsi es el primer presidente de América Latina que viaja en misión oficial a la República Popular después de que el 7 de diciembre del año pasado la Casa Blanca publicó su documento estratégico de seguridad nacional, en el cual está claramente definido, sin eufemismo, sin metáfora, de que esto es mío y yo decido qué hago. Después de eso estuvo también la invasión y el ataque a Venezuela. Y 3 días después, porque hablo de la significación política, 3 días después de publicado este informe, que aparte lo dice claramente, habla del corolario Trump a la doctrina Monroe de 1823. 3 días después, China publica su tercer libro blanco. El primero fue del 2008, 2016 y este del 2025, sobre lo que es, no me acuerdo exactamente cómo dice, pero la estrategia de China para América Latina. Si ustedes leen las diferencias enormes, yo diría irreconciliables, de cómo concibe, y recomiendo que lo lean, cómo concibe China sus relaciones con América Latina y cómo concibe el gobierno de Trump sus relaciones con América Latina, efectivamente es imposible conciliarlas. Y Uruguay, de acá está un hecho político muy significativo. En el párrafo 32, son 34, en el párrafo 32 de esa declaración, dice que Uruguay, cito de memoria, valora altamente ese documento que, repito, está objetivamente reñido con el de Estados Unidos, valora altamente, pone el nombre del documento este libro blanco, y además apoya sea la cooperación, la solidaridad y lo que Xi Jinping llama una humanidad de futuro compartido. Eso tiene, estimados, que he leído poco y nada. A mí, jugando, se me ocurría que un buen título, lo voy a escribir, es lo político por encima de lo comercial. A tal punto que la noche en el cual el presidente Orsi se reúne con las 3 principales autoridades políticas de China, el Global Times, que es el diario chino en inglés, que es el vocero del gobierno a nivel internacional, titula también, cito de memoria, el presidente Orsi trajo más que carne y fútbol. Decía, más de 30 acuerdos, como tú bien mencionabas, históricos, etc. Y ese algo más, y lo dice, algo más se refiere a un apoyo al sistema multilateral, a las Naciones Unidas, que son las banderas de China y las que está arreando Trump y dinamitando Trump, y apoya también de manera fuerte lo que es la política de China en relación, valora altamente, dice, en relación a América Latina. Eso es una decisión política. Lo que pasa, ahí no hay mayor novedad en el sentido de que el que está incómodo con la arquitectura que tenía el mundo hasta ahora es quien las pergeñó, es Estados Unidos. China en realidad está bastante cómoda con este mundo, que es el que la está llevando a convertirse en exactamente. Entonces, o sea, de alguna forma, no en una mirada larga, pero en una mirada corta, Uruguay y China, en ese sentido, sí, son aliados estratégicos de que les sirve el mundo del multilateralismo, el mundo de las perdón, reglas. Nicolás, no solo. Miren que estaba decolando el avión del primer ministro británico Starmer y estaba aterrizando el de Orsi. Sí, claro. Y son, ustedes lo saben, no solo Uruguay, son la inmensa mayoría. Y esto es
transversal de los gobiernos del mundo que ven con enorme preocupación, y el adjetivo por cuenta mía, las monstruosidades que está haciendo Trump con el sistema internacional. Yo no sé si conversando con ustedes en el programa de la televisión, yo recuerdo aquello que decía Dag Hammarskjöld, que fue un sueco, economista, diplomático, secretario histórico de Naciones Unidas. Él decía, el derecho internacional, el sistema internacional, no nos asegura el paraíso, pero nos aleja del infierno. Hoy, Trump nos está acercando al infierno. Y no es opinión de China, ni de Uruguay, ni es opinión de Francia, es opinión de Inglaterra, de Reino Unido, ni que hablar de España, de los grandes países, que ven con una enorme preocupación. Aparte, Nicolás, el sistema internacional que está hoy torpedeando Trump es el mismo que se constituyó en el 45 a imagen y semejanza de los Estados Unidos. Hablamos de Naciones Unidas, hablamos del Fondo Monetario Internacional, hablamos del Banco Mundial, hablamos de la Organización Mundial de Comercio. Trump se acaba de renunciar desde que asumió a 66 organismos internacionales, desde la OMS, la UNESCO, etc. Entonces, ¿quién es el que, como gran país que es, quién es el gran apóstol del sistema internacional, de la cooperación, del libre comercio? Mírense las paradojas de la historia. Es un país gobernado por el Partido Comunista. Daniel, hay varias preguntas y muy poco tiempo. Dijiste en una entrevista en Perspectiva, sí, con Emiliano Cotelo, que China nunca se comprometió a impulsar un TLC con Uruguay, exacto, a pesar de que el gobierno de la calle Pou así lo anunció. Y eso, en toda cosa, lo explicabas porque China nunca impulsaría un tratado que tenga consecuencias, exacto, o genere problemas con organizaciones regionales, en este caso el Mercosur. Exactamente. ¿Puedes contar bien qué es lo que tú sabes que sucedió o cómo fue la historia en tu parecer? Sí, yo creo, aparte fue un momento, creo que y lo digo con propiedad y desafío a que alguien del anterior gobierno me desmienta. En ningún momento, por la información que tengo yo, y lo escribí eso, en ningún momento Xi Jinping, como dijo el presidente Lacalle, se comprometió a acelerar el proceso para firmar un tratado de libre comercio con Uruguay. Yo me tomé el trabajo de leer, y en China son muy prolijos, incluso con información dentro de la Cancillería china y dentro del Partido Comunista Chino, el Departamento para América Latina, las versiones taquigráficas de todo lo conversado. Y en ningún momento Xi Jinping le dijo, querido presidente Lacalle Pou, China va a impulsar. Y recuerdo también, creo que se llama, que es el decano de Relaciones Internacionales, Bartesagui, y también lo digo a él porque polemicé, cuando llegaron de China, esa delegación, dijeron, 6 meses tenemos el tratado. Lo di. No lo estoy diciendo yo, lo escribió. En 6 meses tenemos el tratado de libre comercio Uruguay-China. Esto será para... Cosa que también tengo duda, no sé, porque parece que ahora... Tratado de libre comercio es la panacea, ¿no? Que no hay matices, que no hay sectores que se están perjudicados. Lo mismo vale para el del Mercosur, acá en la Unión Europea. Entonces, nunca. ¿Y por qué yo me permití decir China nunca? Porque conozco. Porque China, que se está batiendo por los organismos regionales de integración comercial, cultural, económica, nunca, y se sabía, porque 3 días antes de llegar a la calle había estado Lula da Silva, se sabía que, porque si ustedes se imaginan a la FIESP, Federación Industrial de San Pablo, con el poder que tiene industria que tiene, decir, no, un tratado de libre comercio, que lleguen los autos chinos sin pagar el impuesto, es mucho más complejo.
Entonces, lo que se habló ahora, y eso estoy seguro que a China le interesa, es un tratado de libre comercio, no con Uruguay, con el Mercosur. Entonces, y tampoco me olvido una cosa, cuando, ¿se acuerda que Lacalle habló y reunió a todos los partidos para hablar del Tratado de Libre Comercio, etcétera? Fue en el mismo momento en el cual el PIT-CNT llevaba a la Corte Electoral que se habían alcanzado las firmas para el plebiscito. Y fue una movida también política. Pero no hubo un acuerdo de prefactibilidad, no hubo... No, está mencionado, perdón, es bueno, Nicolás, lo que decís. Todo eso se hizo. Todo eso se hizo. El acuerdo de prefactibilidad, yo pregunto dónde está. Digo, porque yo nunca fui diplomático y aparte no tengo una vocación por la diplomacia. Pero sí me consta de que efectivamente, y está bien, que se hagan estudios, que se vean, que incluso aparece mencionado, y yo sé porque Uruguay lo forzó antes de salir, me refiero al Uruguay de Lacalle Pou, de que aparece, si ustedes ven la declaración de la Asociación Estratégica Integral, que la logró el gobierno de Lacalle Pou, se va a estudiar la posibilidad, pero también, como se va a estudiar también el tema de crear acá un instituto de investigación fitosanitaria, que escuché que está entre los acuerdos. Pero nunca estuvo, lo digo categóricamente, y aparte estamos hablando ya de 3, 4 años, nunca estuvo en la agenda del gobierno chino, de su partido comunista, firmar exclusivamente un tratado de libre comercio con Uruguay. ¿Pero por qué hace un acuerdo de prefactibilidad con la señal que puede dar para el vecino Brasil? No. Eso, querido amigo, no te lo puedo, imposible contestarte, no sé, quizás no, incluso más, no sé hasta qué punto fue concertado ese acuerdo, si fue solamente la Cancillería, el Departamento de Relaciones Económicas de la Cancillería uruguaya, si fue en consenso con el chino, no lo sé, pero ustedes saben muy bien que incluso no solo de acuerdo, por decir algo, el acuerdo... Unión Europea-Mercosur hace 28 años que está consensuado. Y pues sí, señor, ¿y por qué no se ha firmado? Bueno, esto no te puedo dar una respuesta. Ya que hizo, porque creo que hizo referencia a eso, a la Asociación Económica Integral Regional, ¿puede ser? Exacto. Esa fue una noticia, por lo pronto yo la vi en El Observador, informó hace unos días que el gobierno uruguayo iba a solicitar el ingreso a esta asociación RCEP. RCEP en inglés. ¿Sí? Ahí está, que es un acuerdo comercial compuesto por 15 países de Asia-Pacífico, entre los cuales está China, y lo que informaba el observador es que se había obtenido el visto bueno de China para que Uruguay solicitara el ingreso. Nicolás, muy bueno eso, y acá voy a el segundo gesto político también de la visita de hoy. Es este que te estoy diciendo. La Asociación Económica Estratégica Regional nace en el 2022. Son los 10 países miembros de la Asociación de Países del Sudeste Asiático, la ASEAN, más 5 países asiáticos: India, Corea, Japón, China y Australia. Es el tratado de libre comercio más importante de la historia, y significa el 30% del Producto Bruto, etc. Pero, ¿cómo nace? Acá está, y ustedes miran, Daniel, no insistas con lo político. Este tratado tiene, no tratado como antecedente, sino hubo una experiencia promovida por Obama, que estaba en lo que en la política de Obama, que se la llamó el Pivot Asia, que era de salir de todas las zonas de conflicto, Afganistán, Irak, etcétera, y pasar a concentrarse, cuando la secretaria de Estado era la Hillary Clinton, en Asia. Entonces, en el 2015, él lanza el Tratado Transpacífico, no me acuerdo el nombre, en el cual estaba claro, estaban invitados decenas de países, también de América Latina. En este caso Uruguay sería el primero que ingresaría a este que tú hablabas antes, Nicolás, y
Cuando asume Trump, en su primera presidencia, dice, no, Estados Unidos se borra de esto. No, y dio su motivo, firmó un decreto ejecutivo y se retira de ese tratado. Los países que quedaron dijeron, no, igual busquemos fuerza para hacerlo sin Estados Unidos, y a este tratado es el que va a entrar Uruguay, que también, no sé si honor al mérito, pero hay que reconocer que toda la gestión para ingresar, que se está aprobando, que ya se aprobó, la empezó el gobierno de Lacalle Pou, no el gobierno de Orsi, ni el gobierno de Mujica o el último gobierno Tabaré. Pero sería el acuerdo de libre comercio más importante que se integraría Uruguay, oh, entre otras cosas, significaría Me refiero al del Transpacífico, al acuerdo Transpacífico, que nace una vez que los países que estaban en el acuerdo, llamémosle Obama, que quedan desamparados de Estados Unidos, porque Trump dice, me voy de esto, dice, vamos a ir antes, y es el acuerdo Transpacífico el que Uruguay ahora va a entrar. Ahora bien, posteriormente, China, y por eso es un gesto político, dice, perfecto, me quisiste excluir del primero por parte de Obama, porque es bipartidaria. Digo, el tema China no es que Trump es un grosero, es un monstruo, pero Obama no es que fuera un amigo íntimo de China. Yo diría, y Biden menos. Biden lo definió, perdón muchachos la digresión, porque a nosotros nos alarma por latinoamericanos este último documento de seguridad. Los documentos de seguridad al año de cada nueva administración de Estados Unidos lo aprueban. Esta es la estrategia sobre todo internacional. El que aprueba en el 2021, digo bien, Biden, define a China, la define, y también cito de memoria, pero casi textual, como el país con la capacidad política, comercial, financiera, industrial, militar, de cambiar el orden mundial constituido con Estados Unidos. O sea, ahí está clara la definición. Entonces, vuelvo a esto último. China, en el 2022, promueve este RCEP, que es el que dicen que pidieron. Entonces, con esto Uruguay está ingresando a un acuerdo que tiene el sello chino. Obviamente, y aparte, mire qué país, hablo de Japón, hablo de Corea, hablo de Australia y hablo de la India, pero es chino. En una política que tiene China, y creo, ustedes me van a echar, pero a mí me entusiasma. No termino, no quiero una aclaración por lo que decías tú hablando de la diplomacia china. Y que el orden constituido, el orden internacional, es el que favorece a China. China tiene lo que yo llamo en el libro las dos manos ocupadas. Por un lado, China pretende no dinamitar al sistema internacional, sí reformarlo, que haya una representatividad, porque no es la misma del 45. Pero con la otra mano hace cosas como esta. Como esta asociación la promueve, como los BRICS. Quiere mayor representación en las antiguas y generar nuevas institucionalidades. Esas son las, o estrategia ambigua, la han llamado otros, son las dos manos que tiene ocupadas. Bien. Diciendo, por un lado, esto hay que reformarlo, yo lo mantengo, me bato por esto, pero por otro lado, creemos también a nivel financiero, China pelea por tener más representatividad en el Fondo Monetario Internacional, pero crea el Banco de Desarrollo de los BRICS. Y crea el Banco de Reconstrucción Asiático. Bancos que dan mucho más préstamos que junto el BID, el Banco, el Banco Asiático de Desarrollo y el Banco Mundial. Daniel, esta charla, la gente que la quiera seguir, a partir de las 19:30 en la Fundación de Cultura Universitaria, vas a estar presentando Descubrir China en su formato físico. Y el lindo, que más me gusta. Sí, que había salido ya en formato digital, bueno, está en formato físico y obviamente seguirás disertando y polemizando, debatiendo. No, pero como hay dos grandes amigos,
que van a hacer la presentación, Gerardo Caetano y Leo Arare, a mí me va a estar... Creo que no va a dar más de 5 minutos. Claro. Así que se lleva les la pelota. agradezco a ustedes, porque yo acá hice una Para sacarte catarsis la- enorme. Bien, hiciste la previa. Ahí está. Gracias, Daniel. No, a ustedes, un gusto, un gusto. Igualmente.